Bueno, vamos a arrancar. Tengo fresquita la mañana, ¿eh? Fresquita, pero va a ser prácticamente 25 grados hoy. Bastante loco el clima hasta ahora, ¿eh? Bueno, arrancamos este programa. Estoy en comunicación con nuestra primera invitada. Es la doctora Ivana Castro, quien es médica cirujana, coloproctóloga y endoscopista. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Un gusto saludarla. Hola, buenos días, un gusto, ¿cómo están? Gracias por atendernos de Concepción del Uruguay, ¿no? De Concepción del Uruguay, sí. Ahí En está. estos momentos estoy acá. Bueno, un placer saludarla, conocerla. Bienvenida a Radio Salud y vamos a estar hablando de un tema. Yo le propuse un tema en particular, pero me encantó abrir más el panorama de lo que tiene que ver con uno de los temas de su especialidad, que es un gran disparador, sobre todo hoy en día, ¿no? Que es el estrés y las enfermedades colorectales, intestinales, y la verdad que muy pocos podemos zafar de esta cuestión, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un buen disparador. Por ahí, esta subespecialidad que yo ejerzo es una subespecialidad que está resurgiendo en estos tiempos, digamos. Como bien dijiste, yo soy cirujana general, especialista en aparato digestivo, colon y recto, y más específicamente el tema que nos trae acá es las enfermedades proctológicas. Ujú. ¿Qué queremos decir cuando decimos enfermedades proctológicas? Aquellas enfermedades que afectan el recto y el ano. Bien. ¿Qué es el recto y el ano? Para aquellos pacientes que nos están escuchando, el recto es el extremo final del intestino y el ano es el órgano que está encargado de la defecación, digamos. Ujú. Por ahí es un órgano muy relegado porque no se habla mucho, no hablamos de su patología, Y es un tema pudoroso, ¿no? tabú. Porque claro, uno imagina que muchas veces retrasa una consulta, la sintomatología la vamos cubriendo, no sé, con lo que sea, recetas de Sí, la abuela, hasta llegar finalmente al especialista, ¿no? sí, sí, es un tema muy tabú. Estos tiempos se ha abierto la posibilidad de que el paciente pueda consultar, pero hay muchísimas patologías que no son abordadas justamente por la incomodidad de la consulta, digamos, un tema que no se habla. Ujú. Y El bueno, intestino es nuestro segundo cerebro, entonces sí, desencadena, está inervado, lógicamente, por en nuestras emociones, de manera que hay consecuencias permanentemente, ¿no? sí, el intestino y el cerebro comparten el mismo sistema nervioso, las mismas raíces nerviosas son las encargadas de darle señales a ambos. Entonces, obviamente todo lo que repercute a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso termina afectando a nuestro intestino. Como el ano es el extremo final del intestino, todo lo que le pase a nuestro intestino desde el esófago, estómago y resto intestinal se ve manifestado muchas veces a través de sangrados, a través de la materia fecal, a través de dolor, que por ahí pasamos por alto o lo mismo que decíamos, no consultábamos por tema tabú. Ujú. Más específicamente cuando hablamos de estrés, un tema tan charlado últimamente, ¿no? Ujú. Del que nos es tan difícil escapar también. Claro. No relacionamos por ahí, de un tiempo hasta ahora, la medicina ha cambiado en el hecho de que siempre se otorgaba, se le adjudicaba una patología a un paciente y el mismo paciente la adquiría y decía, bueno, esto me pasó porque me tenía que pasar, por Sí. suerte, por que estaba escrito, y por ahí no lo relacionábamos con el nivel de vida que llevaba ese paciente, con la dieta que se llevaba ese paciente. Somos una generación que fue atravesada por una dieta de ultraprocesados, del Sí. consumismo, de que nos han enseñado o nos han impuesto hasta qué desayunar, Ujú. Totalmente. cómo desayunar y a qué hora desayunar, y todo eso ha traído consecuencias que por ahí hoy las vemos reflejadas en ciertas patologías, ¿no? Claro, totalmente. Es muy cierto lo que usted dice. Si bien hoy está cambiando, está viendo profesionales que están volviendo a la vieja escuela y desterrando un poco muchas cosas que hablamos con nutricionistas, aceites vegetales, en fin, un montón de cuestiones que hacen al famoso ayuno, a darle paz y descanso al intestino que tanto lo necesita para reparar esas células que tanto castigamos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, y todo esto se repercute a nivel anal porque si bien tenemos un componente genético hereditario en muchas de las patologías, como por ejemplo las hemorroides, que es lo más frecuente, que es una insuficiencia venosa, a lo mismo que las varices que pueden presentarse en las piernas, estos serían varices que se presentan en las venas Ujú. hemorroidales, Sí. que son las encargadas de irrigar el recto y el ano.
O sea que si bien tenemos un componente genético, el factor dietario es fundamental. Pero a Una ver, dieta, doctora, ahí en la cuestión de las hemorroides, cuestión tan frecuente, usted me lo va a decir, tenemos componentes hereditarios, pero también puede ser por esfuerzo, por varios factores, ¿no? sí, muchísimos factores. Principal, la dieta. Una dieta pobre en fibras es, va de la mano de las hemorroides. Y vos decís, Ujú. no, pero yo me alimento bien. Bueno, ¿qué es alimentarse bien? O sea, ¿qué consiste nuestra alimentación? ¿Consumimos frutas? ¿Qué tipo de frutas consumimos? ¿Con qué acompañamos? Los argentinos somos muy carnívoros, Sí, digamos. O sea, sí. nuestra cena y nuestro almuerzo es o la milanesa o el bife con algo más. Bueno, ese algo más, ¿qué es? Es ensalada, incorporamos verduras o solamente el acompañamiento es arroz, puré o papas Claro, fritas, digamos. claro. De ahí ya le estamos restando por ahí a los alimentos diarios la fibra necesaria para que se forme el bolo fecal de forma adecuada. Bebemos agua, tomamos agua, el bolo fecal para poder propulsarse por el intestino necesita agua. Ujú. El cuerpo, cuando no ingerimos la suficiente cantidad de agua, lo que hace es a ese bolo fecal sacarle más agua todavía porque la necesita. Reabsorberla, Tal claro, cual. claro. Entonces, más constipado, Buen no, dato. tal cual, más constipado nos ponemos. Vos decís, ¿esto afecta a mi salud colintestinal? Y sí, obviamente. Ujú. Pero la distensión abdominal, porque esa materia fecal pasa muchísimo más tiempo en el intestino que si estuviera hidratada. Usted tiene un Instagram muy, muy interesante. Recuérdenmelo ahora, por las dudas se me piante en un ¿Sí? ratito. Salud colintestinal se llama. Bueno, a donde la gente puede ingresar y tener mucha información, y creo que ustedes son las más perjudicadas con esto de la constipación. No tiene que ver con muchos hábitos, con que si no es el baño de tu casa, los varones a veces son más prácticos, hasta un árbol a veces alcanza en la ruta, pero las mujeres son más pudorosas, quieren llegar a su ¿Sí? baño y retrasan muchas veces, no solamente la micción, perjudicando la vejiga, en fin, y toda una cuestión que no vamos a hablar ahora, sino que también evacuar, ¿no? Sí, justamente la idea de crear una red social, obviamente que está muy en auge, pero era tratar temas que poco se hablan y si Ujú. vos prestas, o sea, mirás el Instagram, por ahí las imágenes no tienen mucho que ver con la medicina, sino que tratamos de generar un impacto de que sea agradable para leer. Lógico, la idea es que Incluso cuando mm, vemos el tema de la defecación, por ejemplo, en mujeres, vemos a la Mujer Maravilla sí, sentada en el inodoro con cara de preocupación. lo vi, muy, muy Bueno, piola. esta Mujer Maravilla es una generación que pudo verla, o sea, estamos hablando de señoras de 50, 60 años, que siempre socialmente han podido con todo, digamos, han podido Ujú. con partos, han podido con Casa, trabajos, hijos, sí, sí. han podido con casa, y nunca se les permitió por ahí hablar de su defecación, de si le cuesta defecar, cuánto tiempo les lleva ir al baño, si Ujú. requieren el uso manual. No te olvides que también la medicina ha ido evolucionando, la obstetricia ha ido evolucionando y muchas veces los partos han ido debilitando ese suelo pélvico y la mujer no puede evacuar de forma correcta porque tiene una debilidad o un defecto muy grande en el suelo pélvico. El suelo Ujú. pélvico son músculos, así como el ano tiene el esfínter anal, que es lo que nos ayuda a defecar, o el músculo puborectal. Bueno, la mujer a todo eso lo acompaña de un suelo pélvico débil, dificulta muchísimo la Lo defecación. hablamos permanentemente con las kinesiólogas especialistas en piso pélvico y Tal cuando hay cual, incontinencia tanto urinaria como fecal y temas que menos se hablan todavía y ni se sí, tratan, tal ¿no? cual, tal cual. Es calidad de vida. Doctora, cuando hablamos de recto ya no estamos, Sí, y relacionado por supuesto con el estrés, creo que colon irritable. No sé si los pólipos, ni hablar de, bueno, lo que tiene que ver con la cuestión oncológica, que es otro capítulo gigante aparte, otro capítulo aparte, sí. pero sí estamos hablando de, por ejemplo, los pólipos o colon irritable también es algo frecuente. El colon irritable es una patología muy frecuente, pero por ahí hemos englobado varias patologías en una sola. Ajá. Muchas veces cuando el paciente manifestaba síntomas de colon irritable, por ahí no investigábamos un poquito más y en vez de un colon irritable por ahí era un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, era un mal manejo del estrés del paciente que no estaba acompañado por ahí por un profesional.
y todo eso repercutía en su intestino. Pero sí, el factor estrés, hoy recién comentamos lo que es la dieta, una dieta pobre en fibras. Y el factor estrés es fundamental, fundamental primero por eso, porque comparten la misma inervación. Cuando uno está ansioso o estresado, o aparece justamente esta ansiedad, el sistema nervioso se prepara para huir, porque no quiere estar en ese momento. Todo eso repercute a nivel intestinal y acelera nuestro tránsito. Esta aceleración del tránsito intestinal lleva a varias cosas. Una, no absorber los nutrientes que estábamos incorporando porque Claro. directamente lo defecamos. Y segundo, lleva a la expulsión de un bolo fecal que no está formado. Habitualmente es un bolo fecal laxo o incluso el paciente lo manifiesta como una diarrea. Todo eso irrita la mucosa del ano y ahí tenemos otro tipo de patologías proctológicas que pueden aparecer, que son las fisuras. La Son fisura. muy dolorosas, que producen sangrado, que asustan mucho al paciente, porque es cuando empiezan a ver esas gotitas de sangre en el inodoro. Por ahí esto nos genera más ansiedad porque lo podemos relacionar con una patología oncológica. Y estamos pasando por alto una patología proctológica como la fisura, que por ejemplo con una reorganización de la dieta y una crema podemos andar bárbaro, digamos. No es necesariamente quirúrgico. No, 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 tal ¿Y cual. las hemorroides sí o pueden remitir con hábitos? ¿O Las, depende? claro, las hemorroides es una insuficiencia venosa. Hay ciertos momentos de la vida que tenemos predisposición a desarrollarlas, por ejemplo, en la mujer en el embarazo, pero evaluado por un profesional acorde, digamos, a veces podemos realizar tratamiento médico y a veces, bueno, obviamente necesitamos el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico hoy en día tenemos muchísimas opciones. Ajá. Tenemos que salirnos por ahí de la hemorroidectomía convencional con puntos que el paciente tanto se asustaba porque obviamente un tipo de cirugía así genera mucha incomodidad. Hoy ha evolucionado todo, tenemos láser, tenemos banding, Claro, tenemos porque PPH. antiguamente era, usted corríjame, doctora, que es la especialista, se decía sacar un paquete de hemorroides. Claro, Este, no sé si eso sigue siendo, es algo tradicional y se ha modernizado la cuestión. sí. Ha cambiado mucho la técnica quirúrgica. Antes se decía grandes resecciones, grandes cirujanos. Claro. Hoy tratamos de hacer todo más minimalista, digamos. Hoy se tiende solamente a tratar el vasito enfermo y la mucosa que lo rodea y dejar intacta la piel que rodea el ano porque es donde se genera el dolor. Ok, porque además, pregunto, ¿no puede haber un riesgo de incontinencia con la vieja cirugía postoperatorio? Y en realidad más que incontinencia, porque ahí tendría que afectarse el esfínter del ano que está como muchísimo más profundo, lo que muchas veces pasaba es que cuando resecaba mucha piel, eso se generaba una cicatriz que no le permitía distenderse de forma adecuada al ano. Si nosotros prestamos atención, el ano tiene como arrugas o pliegues que son lo que le dan la posibilidad de distenderse cada vez que hay que defecar. Si nosotros resecamos esos pliegues, se cubre de cicatriz, no tiene buena distensión y eso genera muchísimo dolor. Por suerte, hoy día no se ven tantos pacientes con estenosis post-hemorroidectomía, pero sí por ahí lo seguimos viendo en pacientes de 60, 70 años que fueron expuestos en su momento a ese tipo de cirugía que se creía que era la adecuada, ¿no? La posibilidad de tener una fístula en la zona del perineo, ¿no? Sí, También es producto de hacer mucha fuerza, porque hablamos recién de corregir hábitos para no defecar de manera dura, ¿no? ¿Eso también puede lastimar la zona anal? la fístula es una muy buena pregunta esta. Es una comunicación entre el recto y el ano. ¿Cómo se genera? A través de un absceso. Un absceso en la zona de los glúteos que busca drenarse. Y Ujú. se drena a través de la piel, que es cuando lo vemos, y también drena hacia la cavidad anal porque la mucosa del ano es más frágil. Entonces le permite romperla con mayor facilidad y puede drenarse. En este caso, si bien el factor dietario es fundamental, el factor ambiental. Este tipo de patologías las vemos más frecuentemente en hombres porque se tapan las glándulas sudoríparas, ya que tienen mayor cantidad de vellos en esa zona, y fundamentalmente aquellos hombres que pasan varias horas del día con ropa de trabajo. Ah, Dícese, claro, aquellos transportistas
que pasan muchas horas, primero sentados, segundo fuera de la casa, y con una ropa no adecuada, porque habitualmente están con pantalones largos, cerrados, botas de trabajo, entonces no tenemos una adecuada respiración de la piel. Lo mismo que aquellos que son que trabajan en fábricas con largas jornadas laborales, por ahí en frigoríficos que tienen ropas aislantes. Bueno, esto no permite una adecuada respiración de la piel y puede llevar a infección de las glándulas sudoríparas. Entonces, eso es lo que lleva a la fístula. Que es quirúrgica. La fístula sí o sí es quirúrgica. Y si no se opera, pasa por la molestia de cada tanto tener que drenar o sentirse como que tiene ese granito que va supurando cada tanto. Sí, es muy incómodo, y lo que sí puede pasar, esa zona, como está poco inervada, la zona glútea, porque tiene mucha grasa, la infección se propaga muy rápido. Entonces puede llegar a provocar algún tipo de infección un poco más grave, como el gangrena de Fournier, digamos. Hay que tener mucho cuidado en ese caso con las Uf, no recomiendo a nadie que se ponga a googlear. A título informativo puede ser, si alguien está muy curioso, pero es algo realmente impresionante de ver lo que acaba de mencionar la doctora, y siempre se da más que nada en hombres. Siempre más en hombres. Sí, esta patología la tienen los hombres. El Ah, resto siempre las mujeres, pero esta... claro, bueno, de lo poco, ¿no? Porque nosotros no vamos ni al urólogo porque tenemos miedo. Bueno, sí, tal cual. ¿No? Sí. Igualmente el hombre en este tiempo se amigó muchísimo más con la consulta médica. Yo creo que el hombre se anima mucho más a consultar, por suerte, ¿no? Sí, pero doctora, nos amigamos con el PCA nada más, con el laboratorio, porque, no, porque lo demás es como que le decimos ya al clínico, le decimos, no, PCA y ya está. Sí, es verdad. ¿No? Así como la mujer tiene ese tema tabú, el hombre, el tema de mostrar debilidad para ir al médico es por ahí un tema que no hemos logrado atravesar todavía. Claro. Y la próstata está tan cerquita, ¿no? Creo que son los 5, no, Sí. dígame usted, doctora. Sí. 3, La 4 próstata lo que centímetros. tiene es que es una patología sumamente frecuente en el hombre, y que por ahí, con solamente una consulta al urólogo, con un buen examen físico, podemos decir, mira, estás bárbaro, mira, vamos a consultar. Una patología que se puede prevenir, Claro. pero terriblemente. Entonces, por ahí está bueno aprovechar eso y no dejar avanzar la edad y llegar ya cuando es algo, ¿no? Ahora, doctora, me quedé un poco asustado, ¿no? Digo, la gangrena de Fournier no es algo frecuente y tiene que ver una predisposición, ¿o sí? La gangrena de Fournier en realidad es una infección grave del periné que se produce en el paciente. En el hombre lo que pueda llegar a afectar son los testículos, entonces es como bastante cruenta la cirugía para resolverlo. Siempre tiene que haber un factor predisponente, digamos. En ese caso el paciente tiene que estar inmunosuprimido. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener las defensas bajas. Okay. Entonces habitualmente pensamos en todas aquellas patologías que puedan provocar que baje las defensas del sistema inmune, como la diabetes, como enfermedades hematológicas, pero no nos olvidemos que el factor estrés es inmunosupresor también. Sí. O sea, cuando nosotros estamos muy acelerados, con mucha ansiedad, y por ahí logramos bajar, el sistema inmune también se relaja y se vuelve más permeable a las bacterias. O sea, que sí, son casos excepcionales, pero a veces la inmunosupresión viene directamente de la mano del estrés. Entonces, son patologías que debemos evitar, digamos. Doctora Ivana Castro, ha sido un placer realmente conocerla, escucharla, gracias. y si usted me lo permite, hasta muy prontito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Y gracias por las preguntas, porque la verdad, o sea, hacer preguntas de medicina y intentar abordarlas y que el paciente las entienda, no, entiendo que no es fácil, yo no podría hacerlo, digamos. Así que felicitaciones por eso. No, por favor, doctora, un placer y hasta muy pronto. Que tenga un hermoso día. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. luego. Bueno, linda charla, muy informativa, excelente. La doctora Ivana Castro, salud colointestinal. La vamos a repetir luego en un ratito la página de la doctora para que puedan entrar, informarse sobre todo lo que tiene que ver con un mundo que rodea tabú también, ¿no? Y que la estiramos al divino botón, ¿sí? Al divino botón. Bueno, nos vamos a una pausa y ya venimos. Pausa.